Miren este desorden, así no se puede. Libros, controles, botellas, la verdad es que necesitamos más espacio. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto? ¡Lo tengo! ¿Qué pasa si fabricamos una mesa con compartimientos ocultos para guardar todo esto? Va a estar más ordenado y vamos a tener más espacio. ¡Vamos a fabricarlo! La mesa tendrá una estructura de terciado mueblería de 18 milímetros que va a medir 80 por 80 centímetros, va a tener 47 centímetros de altura, unas patas cónicas y va a tener correderas de cajón en la cubierta para que se puedan deslizar y así tengamos acceso a los espacios ocultos. Ustedes ya saben que el proyecto completo, con todas las medidas y materiales, lo pueden encontrar en jun.cl. Para este proyecto vamos a ocupar una plancha de terciado, pero lo bueno es que la trajimos dimensionada desde la tienda y eso nos ahorra mucho tiempo y trabajo. La plancha hay que pedirla dimensionada en dos cubiertas de 40 por 80 centímetros, dos laterales de 70,4 por 30 centímetros, dos laterales más de 74 por 30 centímetros, una base cuadrada de 70,4 centímetros, una pieza interior de 70,4 por 15 centímetros y otra de 34,3 por 15 centímetros, cuatro soportes de 70,4 por 5 centímetros y dos más de 66,8 por 5 centímetros. Un buen dato para todos sus proyectos de carpintería es que antes de armar aprovechen de lijar, eliminan todas las astillas y claramente tienen mucho mejor acceso a todos los cortes. Vamos a ocupar estas prensas de escuadras para trabajar mucho más cómodos. Nos permite armar el cuadrado sin problema y que las piezas no se muevan mientras estamos atornillando. Unimos los cuatro laterales de la misma manera. Perforamos la madera a 2 centímetros desde los extremos con una broca de 6 milímetros y la tercera al centro, es decir, a los 15 centímetros, y a 1 centímetro desde el borde. Usamos un tope para que la profundidad del avellanado sea de 5 milímetros. Ponemos cola fría en la unión y atornillamos con una fijación punta fina de 2 pulgadas. La base la ponemos con el mismo proceso, solo que las fijaciones van a 5 centímetros desde los extremos y la tercera a 37 centímetros. Esta parte del armado la vamos a terminar con estas divisiones interiores. Una mide 70,4 de largo y la otra 34,3. La más corta la vamos a poner justo al eje y la vamos a fijar con 2 tornillos a 3 centímetros desde los bordes justo al centro. Para fijarlas repetimos el mismo proceso de avellanado, cola fría y tornillos de 2 pulgadas. Después ponemos esta T en el interior del cajón, fijándola en la base por la parte de atrás, a 5 centímetros de cada borde. Para terminar el armado vamos a fijar estas 4 piezas que serán los soportes que van por el perímetro. Tenemos 2 de 70,4 y 2 de 66,8. Las vamos a fijar a 2 centímetros desde el borde superior hacia abajo. Las ponemos cada una con 3 tornillos de 1 a 1/4 de pulgadas a 3 centímetros desde los extremos y el tercero a eje, es decir, en los lados largos a 35,2 centímetros y en los cortos a 33,4 centímetros. Siempre avellanamos y echamos cola fría antes de poner el tornillo.
Luego van los soportes para las correderas, que son las dos piezas que quedan y que miden 70,4 centímetros. Van enfrentados en solo dos de sus lados, encolados a los soportes perimetrales y con dos fijaciones en cada extremo, a 5 centímetros y a 3 desde los bordes. Si quieren más información sobre los materiales y productos que estamos ocupando en nuestros proyectos, pueden contactar al asesor virtual de Sodimac en la página web, en la app o directamente en la tienda. Ahí les van a preguntar si quieren que los contacten por videollamada o por WhatsApp. Así de simple y fácil. Aparte, es una asesoría gratuita, así que aprovechenla porque sin duda que les va a ayudar mucho en sus proyectos. Todas las perforaciones que hicimos para los tornillos las vamos a tapar con esta masilla especial para esconder la cabeza de los tornillos y obviamente mejorar la terminación de nuestro mueble. Se aplica con espátula, sacando el exceso y alisando lo más posible. Dejamos secar 2 horas para seguir con el lijado final, que lo hacemos con una lija número 150, repasando muy bien en la pasta que tapa los tornillos y alisando las cubiertas. Vamos a ocupar este stain que es especial para maderas decorativas como esta, que va a estar al interior de la casa, pero también para maderas que están en el exterior, porque resalta las vetas de la madera, es repelente al agua, es de fácil mantención, no deja una película sobre la madera y sobre todo es muy resistente a los rayos UV. Se puede aplicar con brocha, rodillo o muñequilla, realizando trazos largos en la dirección de las vetas de la madera, para dejarla con la menor cantidad de exceso de protector y poder uniformar las capas que se van aplicando. Nosotros usaremos una versión negra, pero también se puede elegir palo rosa, roble oscuro, blanco, natural, verde, celeste y gris. Dejamos secar entre 2 a 4 horas para aplicar una segunda capa de protector y el secado final es de 24 horas. Vamos a dar vuelta a la mesa para poder poner las patas que van a ir en las 4 esquinas a 9 centímetros desde los bordes. Usamos tornillos de 3/4 de pulgadas, unos muy chiquititos para que no atraviesen la madera, y los fijamos en todos los agujeros que trae el soporte de la pata para que quede bien firme. Para terminar, viene el turno de las correderas, que para atornillarlas las separamos. La parte fija va al reverso de las cubiertas, a 5,8 y a 2,2 centímetros desde los bordes. Y la parte móvil va en los soportes con los tornillos que traen incluidos. Van a 5 centímetros desde los bordes. Para terminar, enganchamos la parte fija de las correderas a la móvil que está en la mesa. Encajamos y podemos deslizar. Miren esto, todo guardado, la cubierta despejada y el living mucho más ordenado. La verdad es que me encanta cómo quedó. ¿Te gustaría tener una mesa como esta en tu casa? Cuéntame en los comentarios y no te olvides de suscribirte al canal de Sodimac en YouTube para ver proyectos como este todas las semanas. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Sodimac, nuestra app y en sodimac.com.